Bueno, Lía, Bueno, comentábamos un poco sobre la situación de las y los estatales. sí, vieron que ayer estuvo entre las noticias el tema de las paritarias, ¿sí, no? ¿Lo escucharon? ¿Lo No, vieron? No, más bien no. más bien no. Exactamente. Pero ayer hubo una primera reunión de la comisión negociadora. Yo creo que era también a la par, en paralelo, a que Alberto Fernández dejó bien en claro la decisión de postergar la negociación en el marco de la emergencia sanitaria y económica, haciendo clara relación a la negociación de la deuda, ¿no? Entonces, que por eso Claro. la paritaria que se venía pidiendo desde marzo. Eso te iba a preguntar, ¿desde cuándo está vencida o desde cuándo había que haber iniciado las negociaciones? Y el viernes pasado terminaba todo lo que era el proceso 2019, que todavía está abierto porque hay una parte que todavía hay que ejecutar de la paritaria inflación, ¿no? 2019. Claro. Por las cláusulas gatillo le llamaban, ponele, Sí, muy gatillo no ponele, fueron. nunca fueron muy gatillo, sino por los bonos y todo eso. Esa todavía no, había que cerrarla el viernes, no había noticias y hay que abrirla del 2020. Bueno, la cuestión es que, como dicen ustedes, quedó claro, primero está el pago de la deuda y después que las paritarias esperen, siempre y cuando teniendo en cuenta que los y las trabajadoras estatales suman aproximadamente 3 millones de trabajadores si tomamos en cuenta la administración pública nacional, provincial, municipal, dentro de ellos también hay un sector de salud y también auxiliares docentes. Claro. Así que que la paritaria espere, se lo está diciendo a toda esa cantidad de trabajadores y trabajadoras, incluidas, y además que es toda gente que tareas esenciales, estamos hablando, que en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio vieron hasta reforzadas sus labores, sus tareas, su actividad pública y hasta los que están en teletrabajo también porque la administración pública siguió funcionando. Pero además, Lía, disculpame una cosa, Sí. además un sector que tenía muchas ilusiones de recuperar todo lo que había perdido de salario real durante el macrismo. Bueno, ahí vamos. No solamente, bueno, recordemos acá, lo contamos, pero lo volvemos a poner sobre el tapete. Hay un ejercicio que hace la Junta Interna de ATE-INDEC que calculó que en los 4 años durante el macrismo el poder de compra entre los trabajadores y trabajadoras estatales se perdió en un 37,2%. Es un tercio menos. Muchísimo. Un saqueo. Es un saqueo. Y eso, aparte, implica que cada vez son más, pero son muchos más, los trabajadores y trabajadoras que cobran por debajo de la línea de pobreza. Y eso teniendo en cuenta solo los últimos 4 años, si querés, tomamos un descanso y no vemos los años también del gobierno de Cristina, donde siempre la inflación le ganó mucho, muy por arriba a el aumento de los salarios. Acuérdense también que había una inflación dibujada, ¿no? Bueno, pero yo les traje un ejemplo concreto sobre un organismo estatal para ver cómo es la composición dentro de alguna institución estatal, agarrando principalmente del INDEC, donde yo trabajo, que para mí cumple un poco la regla de la mayoría de los institutos y organismos estatales. Tomando en cuenta que la canasta básica total de abril fue de 42.600 pesos, bueno, en el INDEC, tomando la base que publica en sus bases abiertas el INDEC, lo que es la nómina de trabajadores, el 68% de los trabajadores y trabajadoras no cubre la canasta básica. Estamos hablando que casi 7 de 10 trabajadores está por debajo de la línea de pobreza. Y eso sin tener en cuenta que en esa nómina que se publica no están los trabajadores ni trabajadoras monotributistas, ni tampoco las tercerizadas de limpieza, que saben que desde los 90 del menemismo esa tercerización nunca cambió, a pesar de todos los gobiernos, y lo que es las contrataciones y la precarización laboral aumentó, no solamente en cantidad, sino también en lo endeble que es ese trabajo, la relación contractual. En los monotributistas el tema del salario es aún peor, porque no reciben hace un año aumentos, no recibieron las sumas fijas que sí recibió el resto de la planta, tampoco reciben aguinaldo y el 71% no cubre la canasta básica total. Y hablando de inestabilidad, tomando el INDEC, el 79% de quienes hacemos funcionar el INDEC
están con precariedad laboral. O sea, los pueden echar sin ningún problema. No están en planta ni nada. No, en Ujú. planta En planta permanente permanente. solamente está el 21% de los trabajadores y trabajadoras. Cuando, según el convenio colectivo de trabajo, ningún organismo puede tener más del 15% de su planta precarizado. O sea, están en total ilegalidad Quiere y decir, fraude aparte, laboral. si sos monotributista, no tenés aguinaldo, las Exactamente. vacaciones las tenés que arreglar de manera informal, dependiendo la onda de tu responsable. Y por siempre 15 días, no Claro. es como el convenio donde vos, de acuerdo a la antigüedad, podés tener cada vez más días. Están obvio, con menos derechos y más proclives a la persecución, al hostigamiento, bueno, y principalmente a ser despedidos. Bueno, queda claro entonces que desde el gobierno es todo para la deuda y las patronales, para los estatales y las estatales, nada. Disculpa, pero viene pasando, digo, estaba pensando por un lado en la Administración Pública Nacional, pero empieza a haber en varias provincias ataques de gobernadores o intendentes de distintos colores políticos. Estaba viendo A en eso la esquela iba. diario que hay conflictos municipales en varias localidades, ¿no? Exactamente. Por eso decía, igual quería agregar, porque ayer hablamos, que así como los jóvenes salieron la semana pasada porque la precarización mata, ayer comentamos que el sábado falleció un trabajador estatal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el área del programa de juegotecas, que además vivía y trabajaba en la Villa 31. Tengan en cuenta que entre los municipales empezó a correr y hay un malestar enorme. La relocalización, no solamente están los trabajos esenciales, sino relocalizarlos Claro. casi en forma obligatoria a muchos de ellos. Bueno, Víctor, el trabajador de la jugoteca que falleció por COVID, es uno de los que fue relocalizado. Pero no es el único. Recuerden que la primera muerte en la Villa 1114 fue de una trabajadora terciarizada del Congreso. Exactamente. Y en el Ministerio de Economía hay otra compañera terciarizada de limpieza que también está infectada por el COVID, para mostrar la precarización Totalmente. y sus consecuencias. ¿Te puedo...? Sí, No, porque aparte cuando fue el cambio, cuando vino Macri y empezó a haber despidos entre los estatales, la cuestión era, bueno, son monotributistas, se les venció el contrato, entonces salió a la luz la precarización laboral en el Estado, que vos ahora estás contando cómo se mantuvo. Ahora, toda la discusión, el discurso especialmente, ¿no?, de sectores de la CTA o incluso que denunciaban con fuerza estos despidos, se mostraba la situación de precarización y ahora con un nuevo gobierno no es que cambió la situación, no hay un pase a planta para las y los trabajadores del Estado, No. un cambio con los monotributistas, sigue todo igual. sigue todo igual. Ni vistas y ni siquiera ahora de la paritaria. ¿Cómo respondió Andrés Rodríguez, que es un eterno oficialista, ¿no? Andrés Rodríguez es Oficialista crónico. Oficialista crónico de todos los gobiernos, no importa su tinte político. De la CGT, UPCN, que es el gremio mayoritario, dice que no lo van a aceptar porque los trabajadores no son variable de ajuste. Sí, Lindo, no, Andrés perdón que me yo ría, tuve pero- que hacer un esfuerzo para no reírme, pero gracias por reírse, pues suena a acting, ¿no? Y ATE lo que plantea es que, bueno, que no se puede cerrar la paritaria si no hay una oferta salarial, pero ¿qué quiere decir todo esto? Que supuestamente habrá una reunión dentro de 15 días y así van Pateando. pateando. Bueno, pero como decías vos, Lucho, los estatales, ¿nos tenemos que conformar entonces con estos salarios ya trazados de años? Mira, no. Los sindicatos estatales están demostrando, con esto que les conté, que no sirven para nada. Y el que define de punta a punta cuál es la política es el gobierno y ellos acatan. Pero hay ejemplos a copiar. No sirven así con las conducciones, ¿no? Así Con esas ligadas al conducciones, gobierno no. totalmente. No, porque como vos decís es o un acting o una verborragia que después en la práctica no se ve que intenten cambiar nada, ni organizar, bueno, luchar no está en la palabra de nadie, como si el aislamiento no te permitiese luchar. Por eso digo que hay contraejemplos. Ayer nosotros mostramos acá a los choferes de Rosario, a los municipales de Córdoba, que recién vos los traías acá, que aparte salieron a la calle masivamente, pero también en otras provincias hay docentes y estatales en lucha. En Chubut,
contra la política de Arcioni, Exacto. en Jujuy, en Tucumán, en La Plata. Esos son los ejemplos a tener en cuenta para no aceptar las cosas tal cual pretenden que tanto el gobierno y las direcciones sindicales aceptemos mansamente.